Lectura de la carta del apóstol Santiago. Atención, ahora los ricos lloráis a gritos por las desgracias que se os han venido encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herradumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me arranca las garras del abismo. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaban, ponderaban lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Palabra
del Señor. Todos estos días el apóstol Santiago nos está llamando en sus cartas, ya las conocemos, para que apliquemos a nuestra vida sus consejos. Como os decía la semana pasada, son muy prácticos, muy prácticos. Hoy se dirige especialmente a los ricos, pero a los ricos, a todos, porque todos podemos ayudar a los demás. Y habla de las desgracias que les pueden venir encima si pierden el norte, si se dedican a acumular en lugar de a repartir. ¿Por qué tienen tantas cantidades de bienes? Porque no distribuyen, porque no reparten. Y además les habla de la justicia, de cómo se tiene que aplicar de manera que eso llegue, según la verdad, a cada una de las personas. Y dice cosas muy duras, ¿eh? Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Es tremendo, es tremendo. Son llamadas que no quiere decir que todos sean así y que el disponer de bienes no quiere decir que sea malo. No, el disponer de los bienes, si los tenemos para dar gloria a Dios y para ayudar a los demás, que es lo que hay que hacer, no acumular. Habéis acumulado riquezas, dice él, en los últimos días, y si los días se nos acaban. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir sus consejos, mirar un poquito cómo ando, de generosidad, de desprendimiento, cómo estoy siendo solidario, cómo estoy ayudando a quien puedo ayudar. Porque nos lo ha dicho San Pablo en la carta a los Corintios. Si no tengo amor, nada soy. Es lo que decía él en su primera carta a los Corintios. Bueno, pues hoy estas palabras las podemos escuchar y sorprendernos de la actualidad que tienen, porque en definitiva, ¿de qué sirve hablar mucho y dar grandes discursos si en el fondo no sabemos ofrecer una cosa pequeña, que es una sonrisa cuando estamos enfadados, por ejemplo? Pensemos por un momento en lo que hacen las madres, que nos sirve de orientación, y preguntémonos dónde está su grandeza. ¿Cuál es la grandeza de las madres? Está sin duda en el amor y la delicadeza que tuvieron con nosotros en los más pequeños detalles, a pesar de sus errores y de sus limitaciones, porque son personas con capacidades y con defectos. Pues en esa caricia, en aquella sonrisa que necesitábamos, en el consejo o la palabra sencilla que nos llegó hasta lo más profundo del corazón. Porque la grandeza del hombre está no en lo que hace, sino en cómo lo hace. En si pone o no ese grano de sal a la vida. ¿Cuál es ese grano de sal? El amor. El Santo Padre, cuando explicaba este Evangelio, hablaba de eso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque la fe nos da una luz que abre la ventana. Decía él, la fe abre la ventana a la presencia actuante del Espíritu. Como el Espíritu nos ilumina a cada uno para que tengamos esos gestos. No vayamos a creer que nosotros somos aquí los que tienen más caridad que nadie. No, no nos brota, nos lo tienen que dar. Y la fe que abre la ventana, pues nos dice, aquí está el Espíritu, y nos muestra que como la felicidad, la santidad está siempre ligada a los pequeños gestos. El que les dé a beber un vaso de agua, ha dicho hoy el Señor, en mi nombre, no se quedará sin recompensa. Son gestos mínimos que uno aprende en el hogar, decía el Papa. Gestos de familia que se pierden en el anonimato de la cotidianidad, pero que hacen diferente cada jornada. Son gestos de madre, de abuela, de padre, de abuelo, de hijo, de hermanos. Son gestos de ternura, de cariño, de compasión. Son gestos del plato caliente de quien espera cenar, del desayuno temprano del que sabe acompañar a madrugar. Son gestos de hogar. Es la bendición antes de dormir y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. El amor se manifiesta en esas pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano que hace que la vida tenga siempre sabor a hogar. Bueno, pues miremos un poco, porque esto es tan capital siempre,
porque es manifestación de amor y de caridad y reflejo de la misericordia de Dios Padre. Pero claro, ahora pasa a ser esencial en las pandemias y llega a ser súper necesario. ¿Y cómo ando yo de estos gestos? Punto de examen diario y además preparación estupenda para llegar a la Cuaresma, que tengo que mirar todos los días, mirar un poco. Mi abuela me decía muchas veces, apunta, que luego te olvidas. Sí, claro, la luz que me dé el Espíritu Santo. Cuando vea que estos gestos me faltan, que te ha faltado el gesto, que no has hecho aquello. Pero vayamos de nuevo al Evangelio. Después de hablarnos de los pequeños actos de entrega y de amor, de los que se nutre la vida cristiana, Jesús nos ilustra sobre el escándalo, que no es montar un escándalo, ni dar el escándalo. No, es que por mal ejemplo y porque no somos coherentes, pues estamos haciendo daño. Inducimos a ofender a Dios a los demás. Sobre todo, habla el Señor de quien se profesa cristiano y después muestra su verdadero rostro, con una vida que de cristiano no tiene nada. Es el contratestimonio de quien explota y destruye las vidas de los otros, fingiendo que es un buen católico. Un pasaje, decía el Papa, en el que en 4 ocasiones vuelve a la palabra escándalo. Y al usarla el Señor ha sido muy duro. Tanto que dice, cuidado con escandalizar a uno de estos pequeños. ¡Cuidado! De hecho, el escándalo, decía el Papa, para el Señor es destrucción. Hago daño. Y Jesús aconseja, es mejor destruirse a ti mismo que destruir a los otros. Córtate la mano, córtate el pie, quítate el ojo, tírate al mar. Para no escandalizar a los pequeños no solo los de corta edad, o sea, a los niños, sino también a los justos, a los sencillos, a los que se fían del Señor, a los que simplemente creen en el Señor y ven ese ejemplo y lo ven en la iglesia y lo ven en los cristianos y lo ven en los sacerdotes y lo ven en los obispos y en los cardenales y lo ven en el Papa y entonces pues se le funden los plomos y ahí tenemos algo que puede producir efectivamente daño a los demás. Y entonces el Papa se preguntó, ¿pero qué es el escándalo? La respuesta toca a la vida concreta de cada persona. Decía, el escándalo es decir una cosa y hacer otra. Pues no me pasa a mí ni nada esto. Pues ya puedes empezar a salir de eso, porque eso hace daño. Es la doble vida, es dar mal ejemplo aparentando, es hacer el paripé para aprovecharse, es inducir al error o a la equivocación. O decir, eso no tiene importancia, pero eso es una cosa que ofende, eso es una cosa que hace daño y no te estás enfrentando. Un ejemplo, uno dice, yo soy muy católico, voy siempre a misa, pertenezco a esta asociación y a aquella otra y doy muchas limosnas, decía el Papa, pero mi vida no es cristiana. No pago lo justo a mis trabajadores, me voy de mujeres, exploto a la gente, soy sucio en los negocios, maltrato a mi esposa y a mis hijos y a los ancianos, blanqueo dinero. Esto es doble vida. Y terminado el Santo Padre con dolor, lamentablemente muchos católicos son así y estos escandalizan. Bueno, pues la doble vida, que proviene de seguir las pasiones del corazón, sí, los pecados capitales, que son las heridas del pecado original, la pereza, la lujuria, la avaricia, la gula, el orgullo, la vanidad, pues todo eso es lo que me mueve a hacer esa doble vida. Quien da escándalo sigue esas pasiones, también si las esconde, porque las tiene, no las manifiesta, pero se comporta siguiéndolas. La Escritura invita a esas personas y a todos a no posponer la conversión. O sea, conviértete, ponte en camino de conversión, dile al Espíritu Santo que te ayude y cambia. Una invitación que el Santo Padre nos decía, podemos hacer, es un consejo. A cada uno de nosotros hará bien hoy y todos los días pensar si hay algo de doble vida en nosotros, de aparentar ser justos, de parecer buenos creyentes, buenos católicos, pero por debajo hacemos otra cosa. Un examen de conciencia que nos vendrá muy bien. Una preguntita que mi abuela decía, apúntatelo, que si no se te olvida, que nos tiene que llevar a la conversión del corazón. O sea, a partir de, ¿por qué me convierto? Pues que tengo conciencia de que el escándalo destruye. Y tengo que dar buen ejemplo. Vamos a pedírselo a nuestra Madre
que sin cesar nos cuida y nos anima a la generosidad, para que la sal no se vuelva sosa. Que así sea.